Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Formación política, administrativa que todos los días nos convoca con la intención de que construyamos cultura política entre todos, poco a poco, confianza. Claro que la confianza la generan los mismos políticos. Si hacen bien su trabajo, si son honestos, si son transparentes, si realmente se hacen elegir para realmente servir al interés de todos y no a intereses particulares, con absoluta seguridad, poco a poco se van ganando la confianza de los colombianos. Las instituciones como el Congreso de la República vuelve a generar confianza y en general política y políticos tendrán en los colombianos aliados para que hagamos un círculo virtuoso. Participamos en política, buenos políticos, satisfacción de todos y seguimos participando en política. Un saludo muy especial para Juan Esteban Jaramillo, él es abogado, investigador del IPC. Bienvenido a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger, por la invitación. Un placer estar contigo. ¿A usted le gusta el tema que estoy tratando, no? Pues yo creo que es uno de los asuntos y uno de los retos que seguimos teniendo como sociedad, y es la construcción de una cultura política en donde la ciudadanía asuma de una manera más activa su rol, ¿cierto? No solamente esperar a quienes designan en los cargos de representación popular cumplan con las funciones públicas, sino que cumplamos también con esos deberes ciudadanos de participación, de vigilancia, de control político. Exactamente. Muy bien, vamos a empezar con información. El diputado de Antioquia por el Partido Polo Democrático Alternativo, Jorge Gómez Gallego, ha renunciado ante la sesión plenaria de la Asamblea Departamental de Antioquia este día miércoles. Jorge Gómez Gallego aspira a la Cámara de Representantes. Él va a ser la fórmula del hoy senador de la República, no, perdón, me equivoco. El hoy senador de la República, a quien él apoya, que es Jorge Enrique Robledo, va a aspirar por la presidencia de la República. Él hace parte de ese equipo. Jorge Gómez Gallego todavía no tiene muy claro cuál será su fórmula política para el Congreso de la República. Luis Peláez es la persona que en adelante ocupará la curul de Jorge Gómez en la Asamblea Departamental de Antioquia en representación del Polo Democrático Alternativo. A propósito de la Asamblea Departamental de Antioquia y del rifirrafe que hace unos días se desató entre el columnista Daniel Samper Ospina y el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Los coletazos de ese rifirrafe llegaron políticamente hablando a la Asamblea de Antioquia. Hubo una proposición por parte de la coalición de gobierno en cabeza de Rigoberto Arroyave, liberal, para apoyar el periodismo de Antioquia y de Colombia. Y hubo una proposición por parte de la bancada de Centro Democrático para declarar persona non grata a Daniel Samper. Luego dijeron que no era necesariamente por eso, sino para exigir respeto por los antioqueños. Ni unos ni otros se apoyaron. ¿Qué pasó ahí? Trajeron la polarización, santistas, uribistas, a la Asamblea Departamental de Antioquia sobre pretexto de la libertad de expresión que exigimos los periodistas de Colombia. Confenalco cumple 60 años y en honor a sus afiliados, Confenalco Parque Guayabal va a estrenar una sede maravillosa con todos los servicios. Y ha dicho el director de la Caja de Compensación Familiar Confenalco, Carlos Mario Estrada, que va a haber plena inclusión, pero por lo alto. Por 2.000 pesos los empleados y afiliados van a poder disfrutar de unos servicios de recreación maravillosos. Y de verdad, lo estuvimos viendo, damos fe, por lo alto, inclusión por lo alto. Y terminemos diciendo que Natalie Vélez, quien es concejal del municipio de Medellín, ha dicho que Iván Márquez, jefe de la guerrilla de las FARC, es un cínico y que definitivamente no tendría por qué haber dicho que los niños que hacen parte de las filas guerrilleras no fueron reclutados, sino que fueron acogidos. Es la palabra que le duele a Natalie Vélez. Acogidos, que porque allá en las zonas donde fueron acogidos estaban sufriendo los rigores de la persecución política.
Un comentario sobre este tema para usted, que es analista político y del conflicto. ¿Qué piensa de esa expresión de acogimos los niños, mas no los reclutamos, según Iván Márquez? No, yo creo que es una expresión equivocada, desafortunada. Evidentemente en Colombia uno de los grandes problemas que hubo a raíz del conflicto armado fue el del reclutamiento de menores. Creo que de todas maneras las instancias que se están creando de Jurisdicción Especial para la Paz y Comisión para la Verdad van a ser los escenarios propicios también para dar estos debates y empezar a aclarar esas responsabilidades. Perfecto. Muy bien. Él es Juan Esteban Jaramillo, abogado, investigador del IPC, que es Instituto Popular de Capacitación. Muy bien. Ya regresamos. La comodidad y elegancia ahora es para todos desde 98.970.000 pesos. La nueva Renault Koleos tiene el ADN de una verdadera 4x4. Experimenta cada día una nueva aventura y deja atrás la carretera con la tecnología All Mod 4x4i. 3 modos de transmisión que se adaptan a cada necesidad. Agenda la prueba de ruta a través de Demo Center. Estamos en Sinergia Informativa y nuestro invitado es Juan Esteban Jaramillo, él es investigador del IPC. El tema que vamos a tratar con él es el de la seguridad de la ciudad de Medellín, que es la seguridad o la inseguridad de los otros 10 o 9 mejor municipios del Valle de Aburrá, porque estamos hablando de una conurbación. Lo que pase allá se siente acá, lo que pase acá se siente allá y más allá, porque ya estamos pegados al Valle de San Nicolás, estamos pegados al occidente. Entonces el tema de la seguridad no es solamente de Medellín. Han hecho ustedes en el IPC un estudio, un análisis de lo ocurrido en seguridad en el año 2016. Grosso modo, ¿cuál es el balance? Pues digamos que el balance, Roger, es pues bastante negativo bajo el entendido de que no obstante las ejecutorias de la actual administración municipal, se siguen presentando fenómenos extensos de control territorial en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá. Esto se ve reflejado, digamos que por ejemplo en los últimos eventos de disputa territorial entre bandas y estructuras armadas en Altavista, una zona que ha estado focalizada desde el año pasado e incluso desde anteriores administraciones. Recuerde que Aníbal Gaviria había anunciado bajo su gobierno que habían desestructurado las bandas que ejercían control en el territorio. Resultó que no fue cierto. Que siguen perviviendo, que siguen ejerciendo un control territorial en esa zona. Entonces digamos que el problema que nosotros estamos planteando es que más allá de las variaciones en los indicadores, suben o bajen, lo importante es mirar esos indicadores en términos agregados, ¿cierto? Para dar cuenta de los problemas de control territorial que finalmente terminan afectando los derechos humanos de los ciudadanos de Medellín. Existe control territorial, eso es inevitable, eso es indiscutible de parte de las bandas criminales en los diferentes barrios y municipios del Valle de Aburrá. Y hay una expresión que me llama mucho la atención, tratada por ustedes en el IPC, empresariado de protección violento. ¿Qué es? Sí, digamos, eso es un concepto que posicionó un compañero nuestro, Jairo Bedoya, en algunos de sus trabajos investigativos, con el cual ha pretendido mostrar que el problema de Medellín no es solamente un problema de tráfico de drogas, sino que ha existido una diversificación de un empresario de protección violenta que presta servicios de seguridad, que además administra justicia en los territorios, que además de esto resuelve problemas de crédito, de acceso a crédito bajo los famosos gota a gota, que establece controles en los diferentes territorios y que además pues tiene un amplio portafolio de servicios, entre comillas, entre los cuales se incluye, por ejemplo, ejecución de actos de violencia política en contra de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y demás. Es muy difícil, de acuerdo con el análisis que hace el IPC, acabar por la fuerza con estos grupos violentos. Es necesario, como por ejemplo algunos niegan que debe ser así con este tipo de estructuras criminales porque no son de delincuencia política, sería necesario, no obstante esa negación de algunos, llegar a sentarse en una mesa de negociación con estos grupos violentos? Pues digamos que lo que se estaba haciendo era un proceso de negociación. ¿Qué se estaba haciendo? Lo que venía realizando la alcaldía de Medellín con Gustavo estas estructuras. Villegas Restrepo. En cabeza de Gustavo Villegas, al parecer también había participación de miembros de la Fiscalía en reuniones y demás. De acuerdo con Luis Fernando Quijano, el director de Corpades, que la Fiscalía participó y que incluso Claudia Carrasquilla, la directora seccional de Fiscalías de Medellín, que fue ascendida a
a manejar el tema de las bandas criminales en todo el país. En Colombia. Sabía, y con la participación, de acuerdo con Luis Fernando Quijano, y que Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, estaba en ese inicio de negociaciones. De todas maneras, Roger, pues digamos, hay un asunto importante, es decir, hay una política de seguridad debe apuntar precisamente a todos los problemas que se están presentando en la ciudad y no solamente a uno, ¿cierto? Entonces, digamos, para tener una visión más integral. Lo segundo es que si va un modelo de seguridad basado solamente en la represión, no va a funcionar. No funciona. Y digamos que ya las últimas administraciones de Medellín han demostrado que es un modelo que no ha logrado remover los problemas. El IPC, ¿cierto? El Instituto Popular de Capital, y gran parte del movimiento social estamos de acuerdo en que esto se tiene que hacer mediante una salida negociada, bien sea bajo el modelo de sometimiento, ¿cierto? Sí. Creemos que es el modelo de sometimiento, pero no bajo la forma, y nosotros conocimos el proyecto y consideramos que el proyecto no es el proyecto. Es que ya existe adecuado. el proyecto. Hubo un proyecto y ya lo están presentando, por ahí nosotros tuvimos acceso a algunos apartes del mismo, en donde logramos vislumbrar que era un proyecto más encaminado a desmovilizar las estructuras, pero que no está colocando a las víctimas de esas organizaciones criminales en la ciudad históricas en el centro, ¿cierto? Entonces son procesos que van a conducir a desmontar solamente unas bandas y combos que están, digamos, que en la parte más baja de las estructuras criminales y que además van a conducir a un proceso de impunidad para quienes han estado auspiciando o financiando o beneficiándose de la violencia. Porque mira que, por ejemplo, uno aquí en Medellín y en Colombia solamente nos damos cuenta de quiénes son esas figuras importantes en la política y en la economía, en la criminalidad de Medellín, cuando Estados Unidos saca la lista Clinton y la actualiza y nos dice, este es el capo. O sea que hay delincuentes gatilleros, jefes de bandas, pero también hay en las estructuras sociales quienes de alguna manera están patrocinando esa delincuencia. Sí, hay digamos que indicios históricos que dan cuenta de eso. Recordemos, por ejemplo, que en el proceso, previo al proceso de desmovilización del paramilitarismo y del bloque cacique Nutivar en Medellín, se reveló una información que se denominó el caso del parqueadero Padilla, donde aparecieron varios libros de contabilidad en donde aparecían quienes financiaban o estaban vinculados con las autodefensas, y con eso nunca sucedió nada. O bueno, lo que sucedió fue que asesinaron a más de 23 investigadores del CTI, lo cual recogimos en el libro Memorias de la Impunidad que publicamos con la Corporación Jurídica Libertad. Entonces hay varias formas. La fuerza de someter a la delincuencia. La fuerza, que es muy difícil, no va a ser posible. La otra, la negociación a través de un proyecto de sometimiento a la justicia, por ejemplo. Y la otra, la que ha sido histórica en nuestra ciudad, es conectar de alguna manera con la delincuencia para que ella sea la que tome la decisión. Ahí es donde viene la gobernabilidad en el gobierno de Fajardo, el pacto de fusil en el anterior gobierno, en el de Alonso Salazar también supuestamente hubo un pacto para que las bandas criminales, la oficina y sus estructuras armadas le bajaran a la delincuencia para mostrar una ciudad mejor. Sí, digamos que el asunto es que si busquemos un modelo de pactación y de negociación que permita precisamente superar estos escenarios de violencia, que permita que estas personas paguen unas condenas, ¿cierto?, por los delitos que han cometido, porque también permitan y posibiliten que posteriormente se reintegren, pero que además desestructuremos precisamente esa organización criminal que se ha afincado en Medellín y que hace parte del modelo de ciudad. Es decir, esta construcción de este orden político, económico y social solamente ha sido posible también por la connivencia y la conestación con precisamente el crimen organizado en Medellín. Muy bien, él es Juan Esteban Jaramillo, él es investigador del IPC, Instituto Popular de Capacitación, haciendo un trabajo muy juicioso sobre la seguridad en la ciudad de Medellín y, por supuesto, en el Valle de Aburrá. Y en Colombia, porque no se puede hablar de una isla insegura en un país como el nuestro. La inseguridad tiene coletazos en todos los rincones del país. Ahora que lo que está buscando eso precisamente, si se está logrando pactar con los grupos armados al margen de la ley para lograr una paz rural, qué bueno lograrla con grupos armados ilegales para completarla con una paz urbana. Unos mensajes y ya regresamos, pero antes de esta frase, para que cuando vengamos de comerciales, Juan Esteban nos diga qué piensa. La más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política.
La más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política. ¿Qué piensa usted, Juan Esteban, de esta frase de Abraham Lincoln? Pues yo creo que es importante como precisar que lo que entendemos por justicia, en nuestra sociedad hemos asociado justicia a castigo y a punición. Creo que hay que rescatar el concepto aristotélico de justicia restaurativa, en la cual se coloca al centro a la víctima, ¿cierto?, como sujeto principal y protagonista de esto, pero en búsqueda no solamente de castigar, sino precisamente de reparar y resarcir el daño, ¿cierto? Y además garantizar la verdad de lo que ha sucedido. Oiga, a propósito, eso me suena también como que los delincuentes que hacen parte de las bandas criminales deben tener la gran oportunidad de reincorporarse a la civilidad, como lo han hecho los guerrilleros y como las autodefensas, los paramilitares. De alguna manera eso tiene que ver con la restauración de que usted habla. O sea, paguen algo, porque tiene que pagar algo, ¿cierto? La gente no quiere impunidad total, pero que ojalá se pueda lograr que esos hoy delincuentes hagan parte de la sociedad el día de mañana. Pues digamos que si se va a dar un proceso de sometimiento, uno de los retos grandes va a ser precisamente cuál va a ser el modelo de reintegración de muchos de las personas que están vinculadas a estas estructuras criminales, máximas si tenemos en cuenta que las personas con las que se proponen hoy negociar ya pasaron por procesos de sometimiento. Claro. Sí, claro. Justicia y paz. Algunos fueron... La mayoría fueron de Cacique Nutivara, o estuvieron en el bloqueo de Granada, hicieron parte del proceso de sometimiento. Permítame, la historia dice lo siguiente: muchos de los que se desmovilizaron en el proceso de justicia y paz de las autodefensas, muchos eran delincuentes de barrio que fueron pagados, es lo que dicen, por don Berna, para que vistieran el camuflado, cargaran el arma hechiza y la entregaran. Entonces, casi que entiende uno que ellos siempre han permanecido ahí. Lo que pasa es que la presencia paramilitar de los bloques Cacique Nutivara, Héroes de Granada y Metro es muy diferente a la que se dio en zonas rurales. Entonces yo creo que sí, aquí sí hubo una presencia paramilitar, ¿cierto? Y que fue expresada en eso y que digamos que de cierta manera la actuación paramilitar en Medellín sí apuntaló en las estructuras armadas que ya existían de bandas y combos, que ejercieron control, llegaron a pactos, llegaron a acuerdos con las mismas para precisamente ejercer ese dominio. Aunque cuando uno conversa con ciertas personas que hicieron parte de esa estructura, muchos dicen, pues yo era de la banda X, ¿cierto? Pero sabía que estaba en alianza con lo que se llamaba Cacique Nutivara. Perfecto, pero entonces siempre es un sedazo, es que no podemos estar en el lugar de la oposición que todo lo ve malo, ¿no? Es que no va a haber 100% de desmovilización y de reincorporación a la civilidad. Eso es un sedazo y van cayendo los poquitos que son disidentes y vuelven a reincidir. Pero el grueso, se supone, el grueso de muchos de las 3.500 bandas, de acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que dice que se aumentaron a 3.500 bandas, las 2.400 que él dejó cuando entregó el gobierno a Juan Manuel Santos, muchos de esos con seguridad quisieran y podrían hacer parte de la civilidad y de la legalidad. Pues primero no estoy de acuerdo con lo que dice el expresidente. Digamos que las formas de violencia que actualmente existen se gestaron precisamente en el gobierno del expresidente Uribe y precisamente muchos son herencia de un mal proceso de desmovilización en justicia y paz. Lo segundo es que, claro, el problema no se resuelve simplemente con someter a la cárcel a estas personas, sino cuáles van a ser los escenarios de mercado formal y legal, sí, que se les va a ofrecer a estas personas para insertarse a la sociedad, ¿cierto? Pero no solamente a ellos, sino al resto de la población vulnerable. Claro. ¿Cierto? Porque es decir, aquí hay un asunto muy importante y es que, pues digamos que buena parte del fortalecimiento que han tenido las estructuras del empresariado de protección violenta en Medellín se ha soportado precisamente en su capacidad para absorber a una gran masa de obra flotante que no ha encontrado mecanismos formales ni legales de empleo o generación de ingresos. Lo que hemos llamado la ausencia de Estado. Sí, exacto. Entonces, allá donde el Estado no llega... ¿De qué? Y de mercados. ¿Y de mercados? Sí. ¿A qué se refiere con mercados? Es decir, no es solamente un problema de que el Estado llegue a subsidiar problemas de pobreza, sino que también se generen escenarios de mercados en donde las personas puedan resolver y generar capacidades para resolver sus problemas de Claro, yo no estoy hablando de asistencialismo únicamente, claro, sí. No es ir a llevarles allá todo, no. Es precisamente que el Estado garantice solidaridad, que el Estado garantice los principios fundamentales, derechos fundamentales y principios fundamentales, y eso implica trabajo, eso implica que el interés general del Estado permita que la gente logre otro principio, el de la dignidad humana, claro, mediante la educación, el trabajo, la salud. Pero eso implica que también pongan su parte, eso no es regalado. Pero es eso, ausencia de Estado, vacío de Estado que lo cooptan los delincuentes.
de izquierda o de derecha, grupos delincuentes políticos o grupos delincuentes y organizaciones criminales comunes. Pero mira que, por ejemplo, Eso es lo Roger, que pasa. aquí hay un asunto muy importante y que hay que rescatar, y es que lo hemos venido señalando hace mucho tiempo, no solamente nosotros, sino muchas organizaciones. Aquí hay un observatorio de seguridad humana de la universidad que lo ha planteado. En Medellín existen procesos de economías sociales y solidarias en varios territorios, mujeres, jóvenes y demás, que desde una apuesta por la civilidad han generado transformación de los territorios. ¿Por qué no incluimos eso dentro de una política de garantía de derechos humanos, de una política de superación de las violencias? ¿Qué se está haciendo con eso? Nada. Eso hay que fortalecerlo. Tiene que haber presencia del Estado en ese sentido. Para que no se conviertan los territorios en caldo de cultivo. Sí, porque entonces es el círculo vicioso. Salen de ahí lo que está pasando con las FARC. Las FARC se desmovilizan y otros grupos armados entran allá y son el Estado ahí, ¿cierto? Entonces la idea es que haya crecimiento económico, desarrollo humano, desarrollo social, de tal manera que logremos la paz anhelada, tanto urbana como rural, ¿cierto? Que sea integral, estable y duradera realmente. Bueno, ¿qué podemos decir finalmente entonces para redondear el tema y en relación con lo que le ocurrió a Juan Esteban es usted. Mezclé Juan Esteban su nombre con Villegas, el apellido del diputado. Sí. No, es Gustavo Villegas, el exsecretario de Seguridad de la ciudad de Medellín. Pues digamos que el caso del exsecretario de Seguridad, Gustavo Villegas, pues digamos que es bastante crítico para la ciudad, pone en crisis la legitimidad institucional en la medida que la acusación que está formulando la Fiscalía no es solamente porque estuviera negociando con estructuras armadas como muchos medios y algunas personas han pretendido presentarlo, sino porque todo parece indicar, de acuerdo con las pruebas que ha presentado la Fiscalía, que obviamente eso está sujeto a que se desvirtúe en un proceso penal. Claro. Hay que respetar el debido proceso del señor Villegas, es lo primero que hay que decir. El derecho a la contradicción. Exacto, y a él lo sigue rodeando la presunción de inocencia, claro. ¿Cierto? Eso hay que defender ese derecho humano fundamental de todas las personas. Pero digamos que yendo un poco más allá de lo que ha presentado la Fiscalía, lo que está señalando son asuntos muy problemáticos que de demostrarse con la cadena de una situación de crisis que ameritaría, digamos, que un debate más profundo. O sea, demostrarse que su relación con grupos armados, por fuera del altruista acercamiento para lograr un proceso de sometimiento. Claro, porque mira que las acusaciones van desde que estaban coadministrando la ilegalidad y la criminalidad de los territorios hasta que estaban estableciendo una alianza para catapultarlo a la alcaldía de Medellín. Clarísimo. Y eso, digamos, que si eso se comprueba sería muy grave para la institucionalidad. Sí. Entonces, digamos que es importante que se resuelva este asunto, que haya claridad al respecto, que se permita la actuación de la jurisdicción de manera autónoma, imparcial. Sí. Bueno, Esteban, ¿cómo ve usted rápidamente, cortísimo, porque no acaba el tiempo, cómo ve usted al alcalde de Medellín frente al tema de seguridad? Pues nosotros hemos señalado que el alcalde está siendo muy populista en términos punitivos, es decir, él lo que viene desarrollando es una agenda de persecución de ínfimos actos delincuenciales o muy pocos, pero que no ha caído en cuenta de que el problema de Medellín es mucho más grave que la ocurrencia de homicidios o hurtos, sino que son problemas de controles territoriales, y nosotros hemos hecho una invitación a que abramos el debate democrático y pluralista para que entre todos busquemos soluciones. De empresariado de protección violenta. Muchas gracias, Juan Esteban Jaramillo, investigador, abogado del Instituto Popular de Capacitación IPC. Gracias por estar con nosotros. Roger, siempre a la orden contigo y muy complacido de venir siempre a este programa. Muchas gracias. Ustedes, informándonos permanentemente, el tema de la seguridad también es competencia de cada uno de nosotros. Ya lo dijo Juan Esteban ahorita, nos volvemos en caldo de cultivo, porque claro, muchas veces estamos justificando con la pobreza y la miseria la entrada a nuestros hogares, a nuestro barrio, a nuestra cuadra de la delincuencia. Y eso no debería ser así. Claro, lo ideal sería que no hubiese pobreza y miseria en nuestros barrios, en nuestras familias, para que no se presente esa oportunidad. Pero no es justificación. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. 7:15, José Fernando Gil dirige Cosmovisión Noticias, que vuelve recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, chao.